La seguridad de tu ciclo de desarrollo procesada en tus propios flujos. Hablemos hoy de la API de Fluid Attacks. La plataforma donde revisas tus vulnerabilidades y el avance de sus tratamientos es solo la parte visual. Detrás de esto se utiliza una API, un servicio que revisa nuestras fuentes de datos y al que le consultamos todo lo que ves y al que también tienes acceso. Hay dos formas de utilizarla. Puedes usar un playground disponible en app.fluidattacks.com/API o puedes consultarla directamente utilizando API tokens generados por la plataforma. En este video hablaremos un poco de ese lenguaje con el que le podemos hablar a esa API. También cómo podemos utilizar el Playground y cómo podemos utilizar los API tokens y algunos casos de uso que se te pueden ocurrir y que te pueden interesar con esta API. Entre varias formas de hablarle a una API, nosotros implementamos GraphQL. GraphQL es un lenguaje descriptivo, solo necesita un endpoint y permite consultar solo lo que se necesita. Eso se ve como una ventaja frente a, por ejemplo, API REST, por la cantidad de mantenimiento de esos endpoints y la experiencia de uso al final. Por ejemplo, solo con el link de la API yo ya podría utilizar cualquiera de las dos queries que estamos viendo acá y obtener los resultados que yo busco, la información que necesito y hasta ahí. Toda petición en GraphQL tiene tipo, nombre y campos o resolvers. Los campos pueden tener incluso subcampos y también pueden pedir parámetros para saber qué es lo que se consulta. Acá, por ejemplo, se ve que el campo group, para poder saber a qué grupo hago referencia y cuál estoy consultando, pues debo pasarle el nombre del grupo y así puedo obtener como tal los lenguajes de código que están incluidos dentro del grupo. Esto incluso se puede especializar más con las variables, donde podemos definir por un lado la consulta y por otro los valores y automatizar mucho mejor este flujo de utilizar GraphQL. Podemos decir que hay tres tipos de peticiones. Las queries, que se usan para consultar datos, las mutations, que se usan para modificar valores o iniciar algún proceso, y los subscriptions, que se usan para crear una conexión duradera con algún servicio, como por ejemplo generar sugerencias con inteligencia artificial para arreglar una vulnerabilidad. Ahora practiquémoslo un poco. Vamos a ver que el primer amigo que vamos a tener para entender mejor todo esto es el Playground. Se debe iniciar primero sesión en la plataforma para poder utilizar el Playground, entonces voy a pasar acá para que veamos esto. Una vez inicio sesión, yo podría visitar directamente la API. Y ya aquí desde la API podría utilizar esto. Este es el espacio del Playground. Vamos a trabajar con un ejercicio que tengo preparado aquí y es que vamos a tratar de hacer esta consulta. Quiero saber del grupo XYZ, saber la descripción del grupo, el total de vulnerabilidades abiertas, los repositorios activos, las vulnerabilidades más críticas. Entonces, manos a la obra. Vamos entonces a hacer una query para poder consultar sobre el grupo XYZ. Esta query la voy a llamar getGroupInfo. Y acá yo quiero consultar por grupo. Ya sé en este caso por los ejemplos que les estuve mostrando que el group name, que consultar el grupo se puede hacer por medio de group name y se puede hacer por medio del campo group. En este caso yo podría buscarlo de esta manera y poner aquí XYZ. Entonces ya aquí estaría buscando el grupo de XYZ. Y entonces necesitamos información de ese grupo. En este caso el reto nos pide primero buscar la descripción. La descripción es del campo description y ya simplemente aquí yo ya puedo tener información un poco lo que me entrega la API directamente. También saber cómo se puede empezar a jugar con todos estos campos. Porque siempre vamos a poder ver aquí al lado izquierdo del playground un explorer que me cuenta un poco todo lo que yo puedo realmente consultar, cuáles son esos parámetros que se pueden utilizar, cuáles se pueden volver variables para yo poder trabajar mucho mejor esto. Acá lo puedo volver variable. Y también otros campos que yo podría consultar de esto. Hasta aquí el primer reto bien, podríamos consultar la descripción del grupo. En este caso no voy a utilizar ese grupo, sino voy a utilizar clickable para poder hacer la prueba. Y entonces aquí está la descripción. No me dice el nombre del grupo. Si yo le pido el nombre del grupo, ya sí me viene ese nombre. Y así yo podría confirmar ese dato. Esto es lo más importante de GraphQL. Solo se entrega lo que se pide.
también se nos pide el total de vulnerabilidades abiertas. Esto se podría obtener con Open Vulnerabilities, otro campo que ya conozco, y en este caso tenemos un campo de tipo entero, que cuando lo retorno me entrega como un valor entero el valor. Esto se entrega como un JSON bien formado que se puede utilizar esa respuesta para lo que se necesite. Con el siguiente reto tenemos que queremos saber la cantidad de repositorios activos. Aquí hay algo especial. Ese campo como tal lo entrega GitRoots. GitRoots es capaz de decirme los repositorios que hay, pero este campo es especial porque es un campo paginado. Los campos paginados en la API de FluidaTags tienen una estructura que en términos técnicos se llama Relay Pagination, pero de lo que trata es que para poder utilizar la paginación podemos decirle la cantidad de elementos que queremos que nos traiga, podemos agregar filtros para especificar qué es lo que queremos que nos traiga. En este caso voy a pedirle solo los repositorios que estén activos. Y aquí es donde entra otra parte del patrón. Voy a tener unas edges con unos nodes. Aquí es donde realmente está la información del elemento que yo estoy consultando. Entonces yo aquí ya podría pedir cosas del repositorio como por ejemplo la URL. Y también yo voy a tener un page info. El page info me va a dar información para yo poder continuar la paginación del elemento. Aquí yo puedo encontrar tanto un end cursor como un has next page, que son los valores que me van a ayudar a poder seguir iterando sobre esa paginación. Vamos ahora a hacer la petición. Aquí vemos cómo se me listan toda la cantidad de roots que se tienen. Voy a agregar algo aquí. Quiero saber también el estado para confirmar que sí me está entregando las del estado activo. Aquí vemos que sí. Y además, aquí yo tengo el page info que me va a decir con qué cursor o dónde, mejor dicho, dónde terminó la paginación de los datos que estaba pidiendo. Y ya yo podría utilizar esto para pasárselo a un after. El after, que es otro valor que siempre van a tener estos campos paginados, me va a permitir continuar donde haya dejado como tal la consulta. El tema aquí es que ya se acabó la página, para eso has next page. Con esto, cuando está en false, significa que no hay más por donde buscar y eso es toda la información que existe. Entonces, hasta aquí ya tendríamos esa parte del ejercicio resuelta. La última parte del ejercicio habla de las vulnerabilidades más críticas. Para eso podríamos utilizar vulnerabilities, pero lo voy a utilizar un poco diferente. Yo acá puedo consultar directamente los campos que quisiera agregar y, por ejemplo, con vulnerabilities lo podría agregar desde aquí y también me da la información completa de todo lo que necesito. Por ejemplo, desde aquí podría agregarle el first, podría agregarle filtros. Vulnerabilities es el campo que más filtros tiene. Entonces hay muchas formas en las que se puede obtener información de vulnerabilidades. En este caso yo quiero saber las 10 vulnerabilidades más críticas, que para poder saber las más críticas voy a necesitar apoyarme de otro recurso que se llama sort by. Sort by me va a permitir ordenar, por ejemplo, por prioridad. Le voy a decir que en orden descendente para obtener las primeras más importantes. Y de esta forma yo ya estoy preguntando por las 10 vulnerabilidades del grupo que sean las más prioritarias y las más urgentes por atender. De acá, lo mismo que cualquier campo paginado, va a tener un edge, va a tener un node. Y dentro del node yo ya puedo preguntar cosas como dónde está la vulnerabilidad, el punto específico donde está. Puedo obtener también datos como el estado de la vulnerabilidad y puedo también ver el priority. En este caso, aquí trajimos esas 10 vulnerabilidades que se consideran más críticas dentro del grupo. Nos dice dónde están, nos dice la específica razón por la que son vulnerables y ya esta información la puedo integrar en otro flujo en el que yo necesite eso, fuera de la plataforma de FluidaTags. Aquí terminaría el ejercicio, pero podemos hacer esto mismo utilizando los API tokens, que ya vamos a pasar a hablarlos. Empecemos por continuar con la presentación. Se cumplieron los 4 requisitos que buscábamos, pero ahora, ¿cómo podemos hacerlo utilizando API tokens? Resulta que cuando yo entro en la plataforma,
Desde la plataforma yo siempre podré revisar mi usuario y ver los API tokens que tengo relacionados. En este caso no tengo ninguno, entonces voy a crear uno nuevo. Este nuevo lo podemos llamar test XYZ1 y voy además a agregarle una fecha de expiración. Todos los tokens tienen una fecha de expiración. Voy a agregarle el 30 de mayo por poner cualquier fecha y voy a confirmarlo. Aquí entonces se me ha generado un API token que ahora puedo copiar y ya puedo utilizar donde yo lo necesite, en el flujo que lo necesite, donde lo quiero utilizar. Para este ejemplo voy a utilizar Insomnia porque me gusta personalmente, pero el ejemplo también podría servir con Postman, Thunder Client dentro de Visual Studio Code o cualquier herramienta que tengan que sirva como tal para hacer este tipo de consultas. Acá en Insomnia yo tengo ya lista una consulta para GraphQL que tiene el link al que le voy a hacer la consulta, un body vacío y tiene un punto de autenticación. Aquí le voy a borrar la información para pasarle el token que acabo de recibir de la plataforma. Y dentro del body voy a agregar la query que acabamos de crear. Ahora ya con la query aquí, le voy a quitar este after. Vamos a ver que, vean este dato curioso, me va a pedir las variables porque efectivamente las variables se quedaron en el playground. Yo puedo llegar, tomar las variables acá y ya Insomnia me permite como tal agregarlas acá abajo. Y ya sí puedo obtener mi resultado. Lo curioso entonces de este ejemplo y por qué justamente utilizo Insomnia como herramienta es que Insomnia no solo me permite construir la consulta desde acá, sino también generar código a partir de esa consulta. Entonces yo desde acá, de la opción de generar código, puedo tenerlo en versión curl, como puedo tenerlo en versión Kotlin, en versión Clojure, en versión Java, en versión JavaScript, con distintas librerías que me permitirían esto. Justamente ya como el ejemplo de algo funcional con lo que yo ya podría integrarlo al flujo o al lenguaje que yo quiero utilizarlo para poder hacer esa petición. Cabe resaltar que tendrá algunas cosas que tengan que refinarse, pero está bastante bien. Y bueno, ¿y para qué todo esto de utilizar la API directamente? Hay algunas integraciones que te pueden interesar. Por ejemplo, un uso típico es que en vez de estar agregando los repositorios directamente desde la plataforma, puedes agregarlos también con una mutación y directamente parametrizar todo esto para automatizar todo ese proceso de agregar nuevos repositorios a grupos para que puedan ser escaneados por seguridad. También el proceso de invitar usuarios a grupos es algo que se podría hacer a través de mutaciones, a través de automatizaciones. Piensa en el proceso para crear el correo de un usuario nuevo. Podrías agregar una mutación de este tipo para que se crea el nuevo correo de una vez tiene acceso a la plataforma. También cuando entras a la plataforma vas a encontrarte con un agente de IA al que también le puedes pedir directamente que te haga peticiones para la API, que te entregue el formato, que puedas jugar un poco con eso en el playground y encontrar el nuevo flujo que estés intentando automatizar. Además también nosotros contamos con un MCP que puedes configurar dentro de Cloud, dentro de ChatGPT, con el que puedes comunicarte con la API de FluidAttacks y desde ahí ni siquiera hablar por medio de GraphQL, sino hablar en lenguaje natural y seguir pidiendo la información que necesitas. Y también hay más y más integraciones con editores de código, integraciones con Book Tracking Systems, integraciones también con webhooks de notificaciones de eventos que pasan con tus repositorios, con tu seguridad, que es muy interesante que las revises de cuál se acomoda más a esos flujos personalizados que tú quieres hacer, porque lo más importante y que no se debe olvidar nunca es que nosotros hackeamos tu software y te damos todas las herramientas para que lo sepas y lo remedies lo más pronto posible. Síguenos en redes y mira otros videos para que aproveches al máximo este servicio.